Bendiciones, amados, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la destrucción del primer y segundo templo y en qué fecha fueron destruidos estos templos y cómo está respaldado por las Escrituras. A esta fecha, nuestros hermanos judíos le conocen como Tisha B'Av, el 9 del mes quinto en el calendario hebreo, una fecha trágica para el pueblo judío. Vamos a ver por qué es importante que nosotros como creyentes en Yeshua manejemos esta fecha y estemos pendientes y velando de los acontecimientos que ocurren en fechas como estas. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y la presencia divina de nuestro Padre Celestial reside en nosotros ahora por la fe en Yeshua el Mesías. Pero veamos esta fecha, por qué es importante saber estos datos y por qué es importante estar velando para poder entender algunas cosas que pasan y que están respaldadas en la Escritura y que ahí están y que a veces no las podemos ver. Toda la gloria, la honra y el honor sean para nuestro Padre Celestial y para nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Si aún no te has suscrito al canal, dale click al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Tisha B'Av en español significa 9 del mes quinto y es la fecha en la que nuestros hermanos judíos recuerdan la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo a mano de los romanos. La fecha original es el 10 de Av, como veremos a continuación, pero ellos lo hacen un día antes, el 9 de Av, el 9 del mes quinto. Su origen está en el mal informe que los espías dieron 40 días después que regresaron de explorar la tierra prometida. Esta fecha en el 2023 corresponde al 26 de julio y está respaldada por los profetas, como a continuación veremos. Bien, comencemos viendo lo que dice la Escritura en Jeremías 52:12. Dice la Escritura, y en el mes quinto, a los 10 del mes, es decir, el 10 de Av, el mes de Av es el mes quinto, como vamos a ver a continuación, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Yahweh y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Podemos ver entonces que en la Escritura está respaldada la fecha en la que fue destruido el primer templo, el templo de Salomón. Fue el día 10 del mes quinto, que en el calendario hebreo es el día 10 del mes de Ab, el mes quinto. Bien, en pantalla podemos ver el calendario hebreo. Este se empieza a visualizar en favor de las manecillas del reloj. El primer mes es el mes de Nisan, que realmente su nombre bíblico es el mes de Aviv, porque Aviv es la temporada en la que la cebada empieza a brotar en Israel. En ese mes inicia la primavera. Después el segundo mes es conocido con el mes de Iyar, pero que su nombre bíblico es Siv. El tercer mes sería Sivan, el cuarto mes sería este y el quinto mes sería el mes de Av, que estamos remarcando aquí en el recuadro azul. Este mes de Av siempre cae entre julio y agosto del calendario gregoriano, que es nuestro calendario actual. Pues bien, en base a esta información vamos a poder observar, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que el pueblo judío en el exilio ya observaba un día en específico para hacer ayuno por la destrucción del templo. Zacarías 7:2 dice, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Yahweh, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Yahweh de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Zacarías 7 del 2 al 3. La pregunta que plantearon a los sacerdotes, y en ese momento el sacerdote era Yehoshua ben Josadak, le dijeron, lloraremos en el mes quinto. Ese lloro se refería a un ayuno que hacía en el mes quinto. Como ya vimos, el mes quinto es el mes de Ab. Bien, veamos el origen de esta fecha tan trágica. El origen lo tenemos en el libro de Números, capítulo 13, verso 32. Esto es cuando los 10 espías habían hablado mal de la tierra prometida. La Escritura dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Aquí ya estaban hablando mal de la tierra, y este fue el comienzo de esa fecha tan trágica. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y el pueblo lloró aquella noche, la noche del 10 de Av. Y este es el comienzo de esa fecha tan fatídica. Fue la primera de las tragedias en esa fecha, el 10 de Av.
por eso el pueblo judío hace una conmemoración un día antes, el 9 de Av. Bien, a raíz de ese suceso de haber hablado mal de la tierra, esto acarrió un castigo. La escritura dice en Números 14, 28 al 29, dice la escritura: diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y esa fue la consecuencia, vagar 40 años en el desierto, un año por cada día que habían andado viendo la tierra. Como podemos ver entonces, el mal informe de los 10 espías acarrió un castigo, es decir, no entrar en la tierra prometida. Y por ello el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Este fue uno de los primeros acontecimientos trágicos que sucedieron justo el 10 del mes quinto, es decir, el 10 del mes de Av, y que nuestros hermanos judíos conmemoran un día antes, el 9, en Tisha B'Av. 9 en hebreo se dice Tisha B'Av, 9 del mes quinto. Continuemos ahora viendo cómo llegamos a través de las escrituras a esta fecha, porque sí está respaldado por las escrituras. Veamos lo que nos dice la escritura. Bien, analicemos ahora el origen de la fecha de Tisha B'Av, o el 9 del mes de Av, el mes quinto. Vamos a partir del punto en el cual los hijos de Israel están acampando en el monte Sinaí, y eso lo podemos encontrar en Números 10:11. Dice la escritura: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Si la nube se alzaba, significaba que el pueblo debía de avanzar, y eso sucedió a los 20 días del mes segundo. Tengamos eso en cuenta para poder ver la cronología de los eventos. La escritura nos dice en Números 10:33 que partieron del monte de Yahweh, es decir, del monte de Sinaí, camino de 3 días, y el arca del pacto de Yahweh fue delante de ellos. Si estábamos a los 20 días del mes segundo, 3 días después, llegaríamos al día 23 del mes segundo. Ahora bien, en Números 11:20, la escritura dice que, y esto es cuando el pueblo se quejó y nuestro Padre Celestial les envió codornices, la escritura dice: van a estar un mes entero hasta que les salga por las narices y la aborrezcan, por cuanto menospreciaron a Yahweh que está en medio de vosotros. Nuestro Padre Celestial un mes entero les dio codornices. Algunos, cuando tenían la carne en la boca, ya morían. Otros paulatinamente iban falleciendo. Un mes entero. Si nosotros estábamos a los 23 días del mes segundo en este verso, un mes después llegamos a los 23 días del mes tercero. Ahora bien, en la cronología, Números 12:15 nos dice que Miriam murmuró cuando Moisés tomó a una mujer cusita por esposa, y por esa razón nuestro Padre Celestial la castigó con lepra y fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que Miriam se incorporó nuevamente al campamento. Si en la cronología de eventos estábamos en el día 23 del mes tercero, 7 días después llegamos al día 30 del mes tercero. Luego, la escritura nos dice en Números 13:25 que cuando el pueblo llegó al desierto de Parán, Moisés envió 12 espías a explorar la tierra. Después de 40 días de reconocer la tierra, volvieron a la tierra a dar el informe, 40 días después. 40 días equivale a un mes y 10 días. Si estábamos en el 30 del mes tercero, 40 días después llegaríamos a la fecha del día 10 del mes quinto del segundo año de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y ese día es justo el día en el que Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor, destruyó el primer templo. La tragedia de este día comenzó justo con el mal informe de los 10 espías. Y la primera de las tragedias que experimentó el pueblo de Israel fue que no entrarían en la tierra prometida, como a continuación veremos. En total fueron 100 días que transcurrieron, y este es como el origen cronológico de los eventos que sucedieron desde que partieron del monte Sinaí hasta aquel fatídico momento cuando los 10 espías hablaron mal de la tierra. Y a raíz de ello, el pueblo acarreó una tragedia siempre en estas fechas, el 10 del mes quinto. Bien, ahora veamos las tragedias que han ocurrido el 10 de Av y que el pueblo judío conmemora un día antes, en el 9 de Av. La primera es en el desierto, cuando los israelitas aceptaron el informe calumnioso de los 10 exploradores. Lloraron y se quejaron a Elohim por haberlos sacado de Egipto. También sugirieron que el Todopoderoso no sería capaz de ayudarlos a conquistar la tierra de Israel y a derrotar a los pueblos paganos que la habitaban. Bien, ahora veamos la segunda y la tercera tragedia ocurridos en esa fecha.
La segunda tragedia fue en el año 587 a.C. y fue la quema del primer templo. El 9 de Av, cerca de la puesta del sol, los babilonios encendieron el fuego que incendió el primer templo durante esa noche y durante todo el día siguiente. Ese día siguiente es el 10 de Av, como dice Jeremías 52:12. Decenas de miles de judíos fueron asesinados, esclavizados o exiliados al imperio babilónico. La tercera tragedia ocurrió aproximadamente del año 68 al 70 después de Cristo y fue la quema del segundo templo. El 9 de Av, después de profanar el santuario, el general Tito, que luego fue emperador de Roma, destruyó y quemó el segundo templo. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados, 97,000 judíos fueron capturados y llevados como esclavos a Roma. Y todos hemos visto esta famosa fotografía, que es justo cuando Tito derrotó a los judíos y llevaron a muchos de ellos cautivos a Roma. Algunos dicen que la menorá iba entre ellos, puesto que en el dibujo va tallada la menorá. Continuemos viendo otras tragedias que ocurrieron en esta fecha. Ahora veamos la cuarta tragedia. En el año 135 después de Cristo, los judíos que habían sobrevivido a la destrucción del segundo templo nuevamente se rebelaron contra el imperio romano. La última resistencia de los judíos contra los romanos fue capturada por el enemigo en el noveno del mes quinto, es decir, en Tisha B'Av. A los 9 días del mes quinto, es decir, en Tisha B'Av. Algunos consideran este año como el año en el que los hermanos judíos fueron injustamente expulsados de la tierra de Israel hasta su regreso en 1948 con la fundación del Estado moderno de Israel. Ahora veamos la quinta tragedia ocurrida en un 9 de Av, es decir, el 9 del mes quinto. La primera cruzada comenzó el día 9 del mes de Av, en 1096 después de Cristo, matando a 10,000 judíos aproximadamente en su primer mes y llevando a la destrucción las comunidades judías de Francia. La sexta tragedia se dio en 1492, una fecha famosa para América. Los judíos fueron expulsados de España después de haber vivido ahí por más de 6 siglos. El edicto de expulsión obligaba a los judíos a abandonar el país a finales de julio. Tisha B'Av caía en ese año el 1 de agosto, es decir, el 9 del mes quinto caía en ese año en el calendario gregoriano el 1 de agosto. La séptima tragedia que hemos listado en este video corresponde al 2 de agosto de 1941 que ocurrió un 9 de Av. El comandante de las SS, Heinrich Himmler, recibió formalmente la aprobación del partido nazi para la solución final. Como resultado comenzó el Holocausto, durante el cual pereció casi 6 millones de la población judía del mundo. La octava corresponde al 23 de julio de 1942, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Un 9 de Av comenzó la deportación en masa de los judíos del gueto de Varsovia, camino a Treblinka, que era uno de los 3 centros de exterminio vinculados con el plan de las SS. Las SS eran una rama de la policía alemana, para asesinar casi a 2 millones de judíos que vivían en Polonia, territorio ocupado por Alemania en ese entonces. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales, para que el mensaje de salvación llegue a más personas y que se complete el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén.